la incidencia. Bueno, yo sigo. Una reforma, estamos hablando del blindaje constitucional de las pensiones. Una reforma que incluya la prohibición expresa de que ningún gobierno pueda recortar o privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra, pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para las mismas, aumentando su protección y rango como derecho constitucional. El sistema público de pensiones es un pilar de la cohesión social, es la principal fuente de justicia e igualdad y debe garantizar las condiciones de vida de la mayoría, porque ahora somos 9,5 millones de pensionistas, pero potencialmente somos 49 millones de pensionistas, es decir, la totalidad de la población de este país. Esta plataforma de pensionistas estamos en contacto con la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, la MEP, que ya es un amplio movimiento social presente en todo el país, en el que confluyen cientos de organizaciones y miles de profesionales de muy diversas ideologías, sensibilidades políticas y credos religiosos, unidas todas en torno a un único punto: blindar las pensiones en la Constitución. Mientras tanto, seguimos recordando una vez más nuestras prioridades en materia de pensiones y os esperamos aquí el próximo miércoles a la misma hora. Pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional, al SMI. Bueno, yo quiero también aquí deciros que este fin de semana algunos hemos estado reunidos con otros pensionistas de España, del país, de Andalucía, de Madrid, gente muy preparada y muy informada sobre la Ley General de la Seguridad Social, porque han trabajado en ello y porque se han preocupado también de conocer esto. Y entonces hay algunas cosas que, aunque las decimos así categóricamente, quizás haya que abrir un debate sobre ellas, porque, compañeros y compañeras, empezamos diciendo pensión mínima 1080, ¿os acordáis? El 1080 era una cantidad de referencia que, según algunos cálculos, decían que era el salario medio en fin, lo que la Carta Social Europea recomendaba que fuera el 60% del salario medio del país. Bueno, pues la Carta Social Europea parece que no dice nada de eso, exactamente. Pero bueno, ahí empezamos, 1080. Después, el salario mínimo, como habéis visto, ha ido subiendo y ha superado esa cantidad. Los que tenían esas pancartas del 1080, pues las habrán guardado en algún sitio porque ya no se ven. Ahora empezamos en Baracaldo, una de las plataformas que empezó
a decir pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional fue esta plataforma de Baracaldo. De las primeras, si no fue la primera. Ahora todo el mundo dice pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional. Pero claro, igual estamos frenando esa subida del salario mínimo interprofesional. Porque es verdad que el salario mínimo interprofesional todavía no llega a ese 60% del salario medio, o yo diría mediano, del país, ¿no? Que se parece ser el objetivo. Hay quien está pidiendo salarios mínimos interprofesionales de 1.500 euros. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? En Francia lo tiene. Euskal Herria tendría el mismo salario mínimo interprofesional si eso se consiguiera. Es un objetivo, ¿por qué no? O 1.800. Pero no se trata de fijar cantidades así, sino hay que argumentar el por qué se está pidiendo una cosa u otra. Y a mí personalmente en algunas cosas me han entrado dudas por falta de debate, no solamente en las concentraciones, sino en las reuniones incluso de los propios pensionistas que estamos llevando este tipo de iniciativas. Por eso continúo. Revalorización lineal de las pensiones, otro punto que nadie quiere o no ha querido debatir, porque no se trata de una revalorización lineal. Lo que hay que hacer, quizás, es debatir sobre ello para que esa revalorización no sea porcentual, primero, que ya no lo es porque las pensiones más bajas suben un poquito más, pero sigue siendo porcentual, y como hemos dicho muchas veces, el doble o el triple de la porcentualidad de una pensión mínima con respecto al IPC de una pensión máxima es una miseria. Y la brecha monetaria se sigue aumentando. Porque la vida para todas las personas en el gasto energético de tipo, vamos a decir, subsistencial, es exactamente la misma. Por eso hay que revisar estos puntos también. Deben revisarlos los que tienen capacidad para ello y por eso estamos pidiendo esto. Aumentar las cotizaciones de las rentas más altas. Por supuesto que las rentas más altas pagan más. Porcentualmente incluso también pagan un poco más. Pero no estamos hablando solamente de las rentas de los trabajadores. Es que hay rentas de esas entidades financieras, de esas empresas que están pagando una miseria cuando los trabajadores estamos pagando un 15, un 20, un 20 y tantos %. Esa es el motivo de que aumentar las cotizaciones de las rentas más altas. Otro punto, suprimir la penalización de las jubilaciones anticipadas involuntarias. Involuntarias o voluntarias. Hay una asociación, lo hemos dicho muchas veces, que es ASJUBI 40, que lleva desde el inicio de nuestras concentraciones peleando porque la gente, los trabajadores que hayan trabajado más 40 o más años, no sufran penalización cuando se les llega la edad de jubilación, que muchas veces es involuntaria por un expediente de regulación, por un cierre de empresa, por una circunstancia personal, por lo que sea. Esa gente que ha cotizado durante 40, 45 años, incluso aquí tenemos compañeros con 50 años cotizados, que cuando la empresa les llevó al expediente de regulación de empleo sufrieron un recorte en la base reguladora, la de cálculo de las pensiones. Y eso
hay que eliminarlo. Esto se llevó a Europa por Asjubi 40, les han dado el visto bueno, se ha llevado al Congreso, se ha aprobado en 16 de las 17 comunidades, está en el Congreso, pero parece que el gobierno no quiere meter mano ahí. Pues, compañeros y compañeras, eso sigue existiendo, se sigue penalizando a la gente, que muchos se tienen que jubilar porque no pueden con su cuerpo, con sus espaldas o con sus brazos o con lo que sea, y les penalizan de por vida. Es verdad que los que vienen detrás, difícilmente muchos de ellos van a cotizar durante 40 años, difícilmente, por la situación como está. Pero un poco de justicia no viene mal. Por último, anular, ya lo hemos dicho antes, los beneficios fiscales de esos planes de capitalización de las pensiones privadas que no cotizan a la seguridad social, que en su mayoría, porque están metidas en todas las instituciones, es dinero público que ponemos todos. Esos planes privados, EPSVs en Euskadi, aparte de que no deberían existir, deberían empezar nuestros políticos a eliminar todos esos incentivos fiscales que tienen. El que quiera ahorrar y pueda, que lo haga. Y que el que quiera invertir en acciones, que lo haga con su dinero, no con el dinero que ponemos todos. Bueno, gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende, y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Muchas gracias. Muchas gracias. Blindemos las pensiones y no a los borbones. Blindemos las pensiones y no a los borbones. Nada más. Gracias. ¡Pensionistas! 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 ¡Ábrela! Pues sí que es verdad. Habría que blindar nuestras pensiones y no a los borbones. Antes le tengo que dar 2 veces.